Vamos a hacer un repaso de la definición de ácidos y bases. Según Arrhenius, ácido es toda sustancia donante de protones y base es toda sustancia donante de oxidrinos. Esta definición no representa, no incluye algunas sustancias que actúan como base, por ejemplo el amoníaco, que no tiene oxidrilos en su molécula. Entonces, una definición un poco más completa es la de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry dice que ácido es una sustancia donante de protones, pero base es una sustancia aceptora de protones. Y luego tenemos la definición de Lewis, que es más abarcativa y que incluye sustancias orgánicas, compuestos orgánicos, donde no es muy fácil ver la transferencia de protones. Define Lewis ácido como toda sustancia aceptora de electrones y base toda sustancia donante de electrones. La definición que nosotros más vamos a usar en la química inorgánica, en la química de los compuestos inorgánicos, es la definición de Bronsted-Lowry. Vamos a ver un ejemplo de un ácido y una base según esta definición de Bronsted-Lowry. Vamos a tomar como ejemplo el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en solución acuosa dona un protón al agua y se transforma en el anión cloruro, y el agua que acepta ese protón se transforma en el ion hidronio. Entonces, el ácido clorhídrico se transforma, dona un protón al agua y se transforma en el anión cloruro, y el agua toma un protón del ácido clorhídrico y se transforma en el ion hidronio. El ácido, que le vamos a llamar 1, es el clorhídrico, se transforma en el anión cloruro, y el agua, que es la aceptora, le vamos a llamar base 2, se transforma en el ion hidronio. Si nosotros miramos la reacción inversa, tenemos el hidronio le cede un protón al cloruro, el hidronio se transforma en agua y el cloruro en ácido clorhídrico. Por lo tanto, nosotros tenemos del lado de la reacción inversa el cloruro actuando como base y el hidronio actuando como ácido. El cloruro es la base que proviene del ácido clorhídrico, del ácido 1, por lo tanto le vamos a llamar base 1 y es la base conjugada del ácido clorhídrico. Y el hidronio, que proviene del agua, lo vamos a llamar ácido 2, es el ácido conjugado de la base 2. Esto es lo que se conoce como par conjugado ácido-base. El clorhídrico con su base conjugada y el agua con su ácido conjugado. Son los pares conjugados ácido-base. Vamos a hacer un ejemplo con una base, el amoníaco más agua. El amoníaco toma un protón del agua y se transforma
en ion amonio y el agua que cede un protón se transforma en oxidrilo. Entonces tenemos el amoníaco, que va a ser la base 1, se transforma en el amonio, que va a ser, si miramos la reacción inversa, el amonio le dona un protón al oxidrilo, el amonio se transforma en amoníaco y el oxidrilo en agua. Por lo tanto, el amonio es el ácido conjugado de la base 1. Y el agua, que se transforma en oxidrilo, va a ser, como dona un protón, es el ácido 2, que se transforma en su base conjugada, a la que vamos a llamar base 2. En este caso, los pares conjugados ácido-base son amoníaco, amonio, agua, oxidrilo. Estas reacciones son reacciones en equilibrio, por lo tanto se puede plantear la constante de equilibrio para cada una. Pero primero las vamos a escribir de manera simplificada. En el caso de la reacción del ácido clorhídrico, podemos, en general, en todas las reacciones, cuando las planteamos, podemos no incluir la molécula de agua, porque el agua en realidad está actuando como disolvente. Entonces, en el caso de la reacción del ácido clorhídrico, podemos escribir directamente la disociación del ácido clorhídrico en anión cloruro y protones. ¿Por qué escribo una sola flechita, o sea, en una sola dirección? El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, al igual que el sulfúrico, el nítrico, son ácidos que se disocian completamente. No ocurre la reacción a la inversa. Cuando el ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Por lo tanto, si esta reacción está toda desplazada hacia la derecha, es muy difícil que la reacción ocurra a la inversa, porque esta base es una base débil, no tiene tendencia a tomar protones, ¿sí? La constante de equilibrio de esta reacción va a ser una constante ácida, que va a estar dada por el producto de la concentración de anión cloruro por la concentración de protones dividido la concentración de ácido clorhídrico inicial. En este caso, como la reacción está toda desplazada hacia la formación de los productos, hacia la derecha, la concentración de ácido clorhídrico tiende a 0. Por lo tanto, cuando una ecuación, el denominador de una ecuación tiende a 0, el resultado va a tender al infinito. Entonces podemos decir que la constante ácida tiende al infinito. No se puede cuantificar, ¿sí? Es un número que no lo podemos cuantificar. Esto es para los ácidos o bases fuertes. En el caso del amoníaco, la constante de equilibrio, acá sí vamos a incluir el agua para que se pueda entender la reacción y se pueda igualar la reacción. Vamos a tener el amonio más el oxidrilo. La constante va a ser básica en este caso y va a estar dada por la concentración de amonio por la concentración de oxidrilo dividido la concentración de amoníaco. Acá sí no ponemos el agua porque el agua como disolvente no se incluye en las constantes de equilibrio. Esta base es una base débil, por lo tanto la tendencia es a no
disociarse, sino permanecer como base, ¿sí? O sea, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. De hecho, el valor de la constante básica del amoníaco es un valor del orden de 10 a la menos 5, por lo tanto eso nos está indicando que la base es una base débil, poca tendencia a desplazarse hacia la derecha. Un ejemplo de un ácido débil es el ácido acético. El ácido acético en agua dona un protón, porque es un ácido, y se transforma en anión acetato más hidrónio. La reacción simplificada sería la disociación, que para simplificarla aún más, como esta es una molécula que tiene muchos átomos, directamente se escribe así: ácido acético, anión acetato más protón. Y la constante de equilibrio de la disociación del ácido acético sería concentración de acetato por concentración de protones sobre concentración de ácido acético sin disociar. Esta constante ácida del ácido acético también tiene un valor del orden de 10 a la menos 5, lo que indica que este es un ácido débil que se disocia poco, es decir, que su equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Vamos a ver ahora la reacción o el equilibrio de autoionización del agua. Recién vimos que el agua interviene en la disociación de los ácidos actuando como base y también interviene en las reacciones de disociación de las bases actuando como ácido. Por lo tanto, hemos podido ver que el agua actúa como ácido y como base. El agua pura evidencia este equilibrio en el cual una molécula de agua dona un protón a la otra y se transforma en un oxidrilo y la otra molécula en un hidrógeno. Entonces tenemos esta molécula que está actuando como ácido y la que recibe el protón está actuando como base. El oxidrilo va a ser la base conjugada del ácido 1 y el hidrógeno va a ser el ácido conjugado de la base 2. Entonces tenemos dos moléculas de agua, una que actúa como ácido y una que actúa como base. Este equilibrio de autoionización del agua lo podemos simplificar escribiendo que una molécula de agua se disocia en su oxidrilo y su protón. Esta ecuación de ionización del agua va a tener una constante a la que se denomina K-water, que está dada por la concentración, el producto de la concentración de oxidrilo por la concentración de protones dividido la concentración de agua. Esto todavía no se llama K-water. Esta es la constante de equilibrio. Como la concentración de agua es una constante y cuando tenemos agua pura tiene un valor constante, esta concentración la podemos pasar al otro miembro porque es todo constante
nos quedaría concentración de agua por K de equilibrio igual a concentración de oxidrilo por concentración de protones. Todo esto es una constante a la que se denomina K-water, que es el producto de la concentración de los oxidrilos por la concentración de los protones, y esto es lo que se conoce como constante del producto iónico del agua. Esta constante K-water a 25 grados centígrados tiene un valor de 1 por 10 a la menos 14. Cuando el agua está pura, la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de protones, porque el agua está pura, ¿sí? Y por cada molécula de agua tenemos un oxidrilo y un protón. Si la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de los protones, nosotros podríamos decir que la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 va a ser la concentración de los protones y de los oxidrilos, que va a ser 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? O sea, si protones y oxidrilos son iguales, y eso, y K-water es 1 por 10 a la menos 14, nosotros podríamos decir que K-water es igual a la concentración de protones al cuadrado, por ejemplo, y esto sería 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, la concentración de protones va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14, lo que me va a dar 1 por 10 a la menos 7 molar. Y como protones es igual a oxidrilo, ambos van a ser 1 por 10 a la menos 7 cuando el agua esté pura. ¿Qué pasa cuando agregamos un ácido o una base al agua pura? Nosotros dijimos que cuando el agua está pura, tenemos que protones es igual a oxidrilos, y esto es 1 por 10 a la menos 7 molar a 25 grados centígrados. No nos olvidemos de eso. Recuerden que las constantes de equilibrio dependen de la temperatura, por lo tanto este valor es solo a 25 grados centígrados. Si nosotros tenemos una solución, al agua le agregamos un ácido, el ácido dona al medio, a la solución, le dona protones. Por lo tanto, vamos a poner solución ácida. La concentración de protones va a ser mayor a la concentración de oxidrilos. Por lo tanto, el valor de la concentración de los protones va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Y la concentración de oxidrilos va a ser menor a 1 por 10 a la menos 7. Estas concentraciones van a ser del orden de 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 2, a la menos 1. Y esta va a ser del orden de 10 a la menos 8, menos 9, menos 10. ¿Sí? Al contrario, cuando la solución es básica o alcalina, la concentración de protones va a ser menor a la concentración de oxidrilos. Vamos a tener una concentración de protones que va a ser menor a 1 por 10 a la menos 7,
y una concentración de oxidrilo que va a ser mayor a 1 por 10 a la menos 7. Siempre molar. No nos olvidemos que esto es concentración molar. Para poder trabajar con números más sencillos en cuanto a el comportamiento, las características de las soluciones ácidas o básicas, se define lo que se conoce como el potencial hidrógeno o pH. ¿Qué es el pH? El pH es el logaritmo negativo de la concentración de los protones. Si nosotros tenemos agua pura, dijimos que la concentración de protones es igual a la concentración de oxidrilos, y esto tiene un valor de 1 por 10 a la menos 7 molar. Si nosotros aplicamos el logaritmo negativo, pH va a ser igual al logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 7. Esto me da un valor igual a 7. ¿Sí? Entonces, cuando el agua está pura, el pH de esa solución, agua pura, es 7. Ahora, si nosotros tenemos una solución ácida, por ejemplo, que tenga una concentración de protones igual a 1 por 10 a la menos 2, acá tenemos que hacer una relación. ¿Cuál va a ser la concentración de oxidrilo? Nosotros sabemos que el producto de protones por oxidrilo tiene que dar 1 por 10 a la menos 14, ¿no es cierto? Que es K-Water. Entonces, 1 por 10, bueno, vamos a hacer diferente. Protones por oxidrilo es igual a 1 por 10 a la menos 14. Ahora, si protones es 1 por 10 a la menos 2, oxidrilo va a ser 1 por 10 a la menos 14 dividido 1 por 10 a la menos 2. 14 menos 2 queda 12, va a ser 1 por 10 a la menos 12. Siempre el producto de protones por oxidrilo me va a dar 1 por 10 a la menos 14 cuando estemos a una solución que tiene una temperatura de 25 grados centígrados. Si hacemos el logaritmo negativo de la concentración de los protones para calcular el pH, va a ser logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 2, o sea, 2. ¿Sí? Si nosotros queremos calcular el pOH va a ser el logaritmo negativo de la concentración de oxidrilos, o sea, de 1 por 10 a la menos 12. O sea que el pOH va a ser igual a 12. La suma de pH más pOH es igual a 14. Eso recuérdenlo. Entonces, en una solución ácida, el pH va a ser menor a 7. Y en una solución básica o alcalina, la concentración de protones va a ser menor que 1 por 10 a la menos 7. Por ejemplo, 1 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, aquí el pH va a ser el logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 9, o sea que va a ser
9. Como la suma de pH más pOH me tiene que dar 14, el pOH va a ser igual a 5. O sea que la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 5. En una solución básica, el pH es mayor a 7 y el pOH es menor a 7. Entonces, podemos definir la escala de pH, una escala que va de 0 a 14, el punto medio es 7, pH de 7 es una solución neutra. No significa que tengamos agua pura, es una solución neutra, donde protones y oxidrilos tienen la misma concentración, 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? De 0 a 7 tenemos una solución ácida y de 7 a 14 tenemos una solución básica o alcalina.